Capítulo 4. Si Jehová se agradare de nosotros. Confesiones de Josué y Caleb. Números 14, 6 al 9. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Los israelitas llegaron a la entrada de la tierra prometida de Canaán un año después de su éxodo desde Egipto. Por lo general, para ir desde Egipto hasta Canaán se requerían varios días y se tomaban los atajos. Incluso tratándose de muchas personas, se requería únicamente un par de meses. No obstante, Dios guió a los israelitas por un camino más seguro, por el desierto, aunque tenían que rodear el área, a fin de evitar conflictos con otro pueblo llamado Filisteo. Tan solo imaginen más de 2 millones de personas, además de su ganado, en necesidad de pasar por las tierras de otro país. ¿Qué país se detendría y observaría solamente? Aunque los israelitas no tenían intenciones de invadir, con esa interrupción y molestia a los filisteos, se podía esperar un conflicto. Durante su marcha por el desierto, a veces se quedaban en un solo lugar por varios días, o incluso meses. Como está escrito en Números 9, 22, si la nube que los guiaba se detenía, ellos no partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Cada vez que enfrentaban situaciones difíciles, para darles la oportunidad de que su fe creciera, Dios les permitía ver su poder por medio de Moisés. Esto se debió a que la fe de toda la congregación de Israel era necesaria para que pudieran entrar a Canaán. Ellos salieron de Egipto por medio de la fe en la obra de Dios a través de una persona, Moisés, pero para ganar las batallas en contra del pueblo de Canaán y conquistar la tierra, la fe de Israel como un todo debía crecer. Los 2 espías de Cades Barnea. Finalmente, los israelitas llegaron a Cades Barnea, justo debajo de la tierra de Canaán. Dios hizo que Moisés seleccionara un líder de cada una de las 12 tribus para que explorara la tierra durante 40 días. Ya que había otras personas que vivían en el lugar, debían obtener información acerca de los habitantes y la tierra antes de que pudieran pelear contra ellos. Este fue el inicio de la prueba para entrar en la tierra de Canaán. Para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios, primero debemos preparar el vaso para recibirlas. Claro está que, es por la gracia de Dios que recibimos bendiciones. Sin embargo, a medida que nuestra fe crece, primero necesitamos cumplir las cualidades para recibir las bendiciones. Por ejemplo, el padre de la fe, Abraham, llegó a ser una persona correcta ante los ojos de Dios por medio de las pruebas. Pero Dios no lo bendijo simplemente, sino que, solo cuando él demostró su fe al pasar la prueba de ofrecer a su único hijo, Isaac, Dios le dio la bendición de llegar a ser fuente de bendiciones. Los 12 líderes de cada tribu tenían que demostrar su fe después de explorar la tierra de Canaán. Justo antes de entrar en la tierra, el pueblo de Israel debió haber tenido grandes expectativas para aquellos hombres. Probablemente esperaron que estos hombres se convirtieran en sus ojos, oídos y corazón al ver la tierra. Moisés también les dio algunos consejos a seguir en la exploración de la tierra antes de que fueran. Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Números 13, 17 al 20. Exploraron la tierra de Canaán por 40 días, y ciertamente como Dios dijo, era una tierra donde fluía leche y miel. La tierra es buena y los frutos y cosechas eran abundantes. Cuando llegaron al valle de Escol, situado al suroeste de Jerusalén, vieron uvas muy buenas.
ya que Moisés les ordenó que llevaran algunos de los frutos. Ellos cortaron un solo racimo de uvas que era tan grande que tuvieron que llevarlo en un palo, entre 2 hombres. También llevaron algunas granadas e higos. No obstante, el problema era la gente del lugar. Había varios pueblos distintos en la tierra de Canaán y todos eran muy grandes y fuertes. Entre ellos estaban los hijos de Anac, la parte de los Nefilim. En hebreo, Nefilim significa persona inmensa. Eran tan grandes que los espías pensaron que eran como langostas en comparación a estas personas. Goliat de los filisteos era de 6 codos y un palmo de altura, es decir, medía cerca de 3 metros. Así tenemos una idea de cuán grandes eran los cananeos. Debido a que ellos eran grandes, sus ciudades y murallas también eran grandes. Deuteronomio 1, 28. 10 de los 12 espías se desalentaron al ver la realidad de la situación. Confesiones diferentes de los 12 espías. Los israelitas escucharon los reportes de los líderes enviados a explorar la tierra y se sintieron perturbados. En ese tiempo uno de los 2 espías llamado Caleb, hijo de Jefone, trató de calmar a la gente y con valentía dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero lo que oyó fue solo duras críticas de parte de los otros espías que exploraron la tierra. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 31 al 33. Los israelitas creyeron en los reportes negativos y desalentadores de los otros 10 espías, en lugar de creer en las palabras de Caleb. Hemos venido hasta aquí desde Egipto, y si no podemos entrar en la tierra de Canaán, ¿qué vamos a hacer en este desierto donde es difícil encontrar incluso una planta? Por su profunda desesperación empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón, y contra Dios. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Números 14, 2 y 3. Los israelitas lloraron y se quejaron toda la noche y finalmente decidieron designar otro líder y regresar a Egipto. No obstante, había 2 individuos cuyos corazones ardían ante esta situación tensa. Entre los 2 espías, únicamente Josué y Caleb tenían un corazón que se dolía al ver a la gente que no tenía fe, y comenzaron a suplicar mientras se rasgaban las vestiduras. La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14, 7 al 9. Pero aún sus confesiones de fe tan sinceras fueron inútiles contra la gente que ya estaba desalentada. El pueblo quería incluso apedrear a estos 2 hombres. No podían lidiar con la realidad de esta situación tan difícil. Sin embargo, los hombres de fe no miran la realidad de las cosas. Simplemente entienden cuál es la voluntad de Dios y saben que pueden hacer cualquier cosa si Dios está con ellos. Luego actúan en base a sus confesiones para producir obras de fe. Salmos 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En Hebreos 11, 6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si agradamos a Dios con nuestras confesiones y obras de fe, lo imposible se hará posible gracias al poder de Dios. Por el contrario, aun después de experimentar muchas obras de Dios, excepto por Josué y Caleb, los israelitas fracasaron en la prueba de fe para agradar a Dios. Los israelitas rechazaron a Dios. Dios estaba molesto con los israelitas que seguían quejándose, por lo que dijo que los destruiría con mortandad.
Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Números 14, 11 y 12. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números 14, 19. La esperanza por la tierra de Canaán se había desvanecido como burbuja. Sus vidas fueron perdonadas gracias a la intercesión de Moisés, pero ninguna persona de la primera generación del Éxodo logró entrar en la tierra de Canaán excepto por Josué y Caleb, los que hicieron confesiones positivas de fe. Tal como habían dicho: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Ellos murieron en el desierto. Entonces la promesa de Dios respecto a la tierra de Canaán pasó a sus hijos que tenían menos de 20 años, pero ellos igual tuvieron que vagar en el desierto por 40 años por causa del pecado de sus padres. Los 40 días de exploración de la tierra por parte de los espías se convirtieron en 40 años, y los 10 espías que dieron reportes muy malos de la tierra y que hicieron que toda la congregación murmurara, murieron por causa de una plaga ante el Señor. Números 14, 36 al 38. Por consiguiente, debemos comprender la importancia de las confesiones de nuestros labios, y no debemos decir nada de modo imprudente. Debemos ser honestos y precisos con nuestras palabras, y es importante hacer confesiones de fe en lugar de hablar palabras negativas. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto haciendo uso de las 10 plagas. Les permitió cruzar el Mar Rojo como si fuera tierra seca, transformó el agua amarga en agua dulce, les dio maná, codornices y agua que hizo salir de una roca, los guió con una columna de nube en el día y de fuego en la noche hasta que llegaron frente a la tierra de Canaán. A pesar de todo esto, su obstinación y falta de fe no era diferente a la que tenían cuando estaban en Egipto. El comienzo de la vida en el desierto. Los israelitas comenzaron a arrepentirse y quejarse después de escuchar la palabra de Dios por medio de Moisés y, al ver que los 10 espías murieron por causa de las plagas. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Números 14, 40. Ahora sí decían que atacarían la tierra de Canaán, pero ya era demasiado tarde. Moisés sabía bien que Dios no estaba con ellos desde que pecaron, así que trató de detenerlos. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Números 14, 42 y 43. A pesar del consejo de Moisés, algunas personas subieron y atacaron en la cima del monte. El resultado fue una derrota terrible. El haber ido a Canaán de esa manera no fue obediencia ni fe. Un ejemplo similar sería un estudiante que fracasa en un examen de admisión a la universidad y que luego llega a conocer las respuestas del examen que rindió. El hecho de conocer las respuestas no significa que será aceptado en la universidad. Eso sencillamente no ocurriría. Él tiene que estudiar un año más, rendir el examen otra vez y demostrar que lo logró. De la misma manera, cuando algunos israelitas subieron a la cima del monte, no significa que de repente estaban llenos de fe, sino que simplemente pretendían tenerla. En lugar de ir a la tierra de Canaán de esa manera, debían arrepentirse de su maldad por completo y decidir llenarse de fe espiritual. Si se hubieran arrepentido desde el fondo del corazón, la situación habría sido diferente. No obstante, esta acción no fue algo que hicieron con una actitud de arrepentimiento, sino que únicamente deseaban evitar el castigo e intentar cubrir sus faltas. Una vez más, el resultado de esto fue la desobediencia, y por causa de ello, tuvieron que enfrentar el dolor de la derrota completa, y finalmente, comenzaron la vida de 40 años vagando en el desierto. ¿Siente usted que los israelitas actuaron con insensatez? La verdad es que muchas personas en la actualidad no son muy distintas a los israelitas de aquel tiempo. Cuando nos dirigíamos por el camino de muerte, Dios envió a su Hijo unigénito por nosotros. Él nos redimió de los pecados y nos guió al camino de salvación. Pero aún los creyentes olvidan esa gracia y se quejan en contra de Dios cuando enfrentan dificultades.
La primera generación del Éxodo no se arrepintió ni cambió, ni siquiera después de recibir el castigo de vagar por el desierto. No se despojaron de la maldad de su corazón y no tenían fe. Este malvado corazón de Israel los condujo a otro gran incidente que causó que un gran desastre recayera sobre toda la congregación de Israel. Se trató de la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Los israelitas fueron al desierto según la palabra de Dios, pero ellos aborrecían tanto su vida ahí, que uno de los levitas llamado Coré tentó al pueblo a levantarse contra Moisés. De hecho, Coré era primo de Moisés. Él pensó que Moisés no era mejor que él en ningún sentido y no le agradaba el hecho de que Moisés y Aarón tuvieran la autoridad como sacerdotes, por lo que tentó a 250 líderes de influencia para que se unieran a él y se pusieran en contra de Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Números 16, 3. En realidad, estaban cuestionando quienes Moisés y Aarón pensaban que eran y cómo habían sido designados como líderes. En especial Datán y Abiram hablaron con total falta de sentido, diciendo algo así: «Ya es bastante malo que nos haya sacado de una tierra en la que fluía leche y miel para que muramos en el desierto, ya ahora también quieres gobernar sobre nosotros». Cuando Moisés se postró ante su rostro delante de Dios, él le dijo, al igual que a Aarón, que se separara de la congregación ya que iba a consumirla en un momento. Números 16, 21. Pero Moisés pidió perdón, diciendo: «Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación?». Verso 22, Dios le dio una respuesta. Cuando Moisés terminó de hablar acerca de la muerte de Corán, Datán y Abiram, la tierra que estaba debajo de ellos y sus familias se abrió y ellos, junto a todos sus hombres y bienes, cayeron en la tierra que luego los cubrió. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Para este momento, la gente debía haber comprendido cuál era la voluntad de Dios, pero más bien se quejaron contra Moisés y Aarón diciendo que habían causado la muerte del pueblo del Señor. Cuando enfrentaron el castigo de vagar en el desierto, si en realidad se hubieran arrepentido por su maldad, no se habrían levantado con Corán, no habrían apoyado a un hombre que se levantó contra Moisés, un hombre de Dios. Pero debido a que no se despojaron de la maldad del corazón y se levantaron contra Dios, una plaga inició y 14.700 personas murieron. El florecimiento de la vara de Aarón y la serpiente de bronce. El Dios paciente planeó algo para permitir que el pueblo entendiera una vez más. Él le dijo a Moisés que tomara una vara de los líderes de cada tribu, un total de 12 varas, e hizo que escribiera el nombre de los líderes de cada tribu sobre las varas y que las pusiera en el tabernáculo del testimonio. Dios deseaba mostrarles una evidencia al hacer que la vara del escogido floreciera durante la noche. Una vara es una rama muerta que ha sido cortada, por tanto, ¿cómo podría florecer? Sin embargo, por medio de la obra de Dios, una de las varas secas floreció durante la noche, y no solo eso, sino que había echado flores, y arrojando renuevos, y producido almendras. La vara obviamente pertenecía a Aarón, el portavoz y profeta de Moisés. Dios mostró al pueblo, de manera directa, que Él estaba con Moisés y Aarón. Lo hizo para permitir que tuvieran fe. No obstante, incluso esta señal no les sirvió, porque aún después de verla, cuando no tuvieron agua para beber o cuando estaban cansados de comer maná diariamente, se quejaban de la misma manera que antes. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber». Números 20, 3 al 5. Ellos incluso llamaron al maná dado por Dios, pan miserable, despreciando así su gracia. Números 21, 5. Por esto, el castigo de Dios recayó sobre ellos. Serpientes abrasadoras con veneno salieron y mordieron a las personas, y muchas de ellas murieron. Únicamente entonces, el pueblo se arrepintió.
Cuando Moisés oró por el pueblo, Dios le dio una manera de evitar el desastre. Hizo que construyera una serpiente de bronce y que la colocara sobre una asta. Los que la miraran podían salvar sus vidas luego de ser mordidos por una serpiente abrasadora. Dios tomó en cuenta su obediencia a la palabra de Moisés como fe, y lo sanó. Esto no significa que las serpientes abrasadoras no habían existido antes en el desierto y que de repente aparecieron. En el desierto había no solo serpientes, sino también escorpiones e insectos venenosos. Pero debido a que Dios los protegió por completo, aquellas cosas no podían tocar al pueblo. Sin embargo, cuando ellos se quejaron y pecaron, Dios no pudo seguir protegiéndolos y entonces fueron lastimados. Por lo general la gente se queja de su destino y lo considera una coincidencia cuando enfrentan dificultades, como accidentes, enfermedades o cualquier tipo de problema. No obstante, si enfrentamos un problema, siempre habrá una razón espiritual, al igual que los israelitas que tuvieron que descubrir en Dios la causa y la solución del problema de las serpientes abrasadoras. Y así como los hijos de Israel se arrepintieron de sus pecados y se presentaron ante Moisés, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y presentarnos ante Dios. Cuando nos arrepentimos para destruir el muro de pecado y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, se podrá solucionar cualquier tipo de problema. En este caso, mirar a la serpiente de bronce sobre una asta es una representación simbólica de Jesucristo quien nos salvaría de la maldición de la ley, tal como lo dice en Juan 3, 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que obedecieron la palabra de Dios y miraron a la serpiente de bronce, fueron salvos. Asimismo, cuando las almas que están en el camino de muerte miren a Jesús en la cruz y lo acepten como el Salvador, recibirán salvación. Esto es lo que representa la serpiente de bronce. Conquista del este del Jordán y Balaam. Aarón era el portavoz y hermano mayor de Moisés. Él había estado presente durante todo el proceso del Éxodo, y con el paso del tiempo, exhaló su último suspiro en el monte Hor. El tiempo de los 40 años casi había llegado a su fin. El pueblo estaba a punto de terminar sus dificultades en el desierto y marchar hacia la tierra prometida. Para esto, los israelitas se enfrentaron con Sehón, rey de los amorreos, y Ag, rey de Basán. Deseaban pasar por sus tierras, pero ellos no lo permitieron, así que se desataron guerras. Pero Dios estaba con los israelitas y pudieron conquistar con facilidad las áreas al este del Jordán. Los israelitas descendieron al sur y acamparon en las llanuras de Moab, al oriente del Jordán. Luego de conquistar las tierras de los amorreos y basanitas y de acampar en las llanuras de Moab, Balac, rey de Moab, se sintió en peligro. En medio de una gran agonía, envió a su mensajero a Balaam, quien vivía en Pite, para que maldijera a los israelitas. Balaam era gentil, pero sabía cómo comunicarse con Dios, y cuando oró preguntando cuál era la voluntad de Dios, él le respondió así: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, los hijos de Israel, porque bendito es. Números 22, 12. Por tanto, rechazó la petición de Balac, rey de Moab. Por otro lado, Balac preparó más oro y joyas y las envió a Balaam con líderes más honorables que los enviados anteriormente. El corazón de Balaam se turbó y consultó la voluntad de Dios otra vez. Así que Dios le permitió ir ante el rey de Moab. Esto no significa que Dios cambió su mente, sino que él conocía el corazón indeciso de Balaam y sus deseos, y simplemente permitió que Balaam hiciera lo que deseaba en su corazón. Dios incluso abrió la boca de un asno y permitió que le hablara a Balaam para hacerle entender que lo que estaba haciendo no era correcto, pero él no dio marcha atrás. Claro está que Balaam en realidad no podía maldecir al pueblo de Israel, ni siquiera después de presentarse ante Balac. Balaam fue bien atendido por Balac, quien le pidió que maldijera a los israelitas desde los altares de Baal, pero Balaam más bien bendijo a los israelitas al hablar las palabras que se le habían dado. Balac le pidió a Balaam que los maldijera 3 veces, desde sitios distintos, pero Balaam únicamente bendijo a Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Números 24, 5 y 6.
Balaam no podía simplemente hablar en contra de la voluntad de Dios para maldecir a los israelitas, pero él sí deseaba los obsequios y cosas costosas, así que tuvo una idea. Deseó hacer que los israelitas pecaran para que Dios alejara su rostro de ellos. Entonces, cuando los moabitas estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses, Balaam hizo que invitaran a los israelitas, quienes llegaron a la tierra de Moab y comieron y bebieron y se inclinaron ante los ídolos. Fueron tentados y seducidos, cometieron actos lascivos y obscenos con las mujeres de Moab. Este pecado causó una plaga que dio muerte a muchas personas. La Biblia llama a Balaam una persona que tomó el camino de muerte por su amor a las ganancias injustas y nos advierte que no sigamos su ejemplo. Claro está que Balaam no desobedeció la voluntad de Dios desde un principio, pero no logró vencer la tentación del dinero, y una vez que su mente fue capturada, finalmente se corrompió. En la actualidad hay muchos casos de personas que aman el dinero, se comprometen con el mundo y cometen pecado delante de Dios. Por su deseo de dinero, quebrantan las órdenes de Dios, no guardan el día del Señor como un día santo. El acto de dar todos los diezmos les incomoda y terminan robando a Dios. No obstante, comprometerse con el mundo y amar algo más que a Dios es cometer adulterio espiritual. El insensato Balaam obtuvo muchas cosas al momento, pero pronto enfrentó un trágico final y fue asesinado por los israelitas. Aunque con un retraso momentáneo por causa de la perversa sabiduría de Balaam, Israel conquistó la parte este del Jordán. Esta tierra fue tomada por las tribus de Rubén, Gad y parte de la tribu de Manasés a petición de ellos. Los niños del tiempo del Éxodo ya habían crecido y eran adultos, y ahora ellos llevaban el rol principal de liderazgo de Israel. Todos los de la primera generación del Éxodo, excepto por 2 personas, murieron en el desierto por causa de sus quejas contra Dios en Cades Barnea. Moisés y Aarón tampoco pudieron entrar en la tierra de Canaán porque, en calidad de líderes, eran responsables de ello. Únicamente Josué y Caleb recibieron la promesa de que entrarían a la tierra de Canaán junto a la siguiente generación. A diferencia de las personas que mantuvieron un corazón endurecido incluso después de ver muchos milagros y morir en el desierto, Josué y Caleb cambiaron sus corazones con la verdad e incrementaron su fe verdadera. No tuvieron temor, ni siquiera ante la gente grande de Canaán y su gran fortaleza, sino que confesaron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Números 14, 8. Esta confesión de Josué y Caleb también se puede aplicar hoy a nuestras vidas de la misma manera. Debemos comprender que, si Dios se agradare de nosotros, cualquier cosa nos será posible. Anhelo que usted pida con fe verdadera y que reciba las respuestas.